voy a contarles a ustedes cómo se origina esta investigación y a partir de allí, de qué se le señala, cómo la Fiscalía lo señala a usted de unos cargos. ¿Listo? Entonces, esta investigación surge a partir de un informe que se nos presenta, donde una fuente da información relacionada con ciertas personas que, dice la fuente, serían unos testaferros del Clan del Golfo y de alias Macaco. Que estas personas, en su actividad al servicio de esa estructura, desarrollan acciones para constituir empresas fachadas en Colombia, en Panamá, en Holanda, en España, en Estados Unidos. Esto a fin de dar apariencia de legalidad a activos, productos de la actividad ilícita que desarrollan esta estructura criminal. Así empieza esta investigación. Posteriormente, llega un informe de inteligencia de la Policía Nacional, donde informa a la Fiscalía que, de acuerdo a las labores de recolección de información que ellos han realizado, esa sección o esa unidad investigativa de inteligencia de la Policía Nacional, ellos han obtenido varios insumos de información relacionadas con una red de personas dedicada al lavado de activos y al testaferrato, quienes tendrían una vinculación directa al reconocido grupo armado Clan del Golfo, que delinque en el Urabá antioqueño, que esas personas estarían administrando los recursos ilícitos provenientes de esta peligrosa organización, utilizando para ello la compra y venta de bienes inmuebles, muebles, y a su vez la administración de esos bienes, así como establecimientos de comercio que se prestarían para el lavado de activos. De una red criminal al servicio de Macaco, señora juez. Le hago ya la siguiente precisión. Don Carlos Mario Naranjo, alias Macaco, Jiménez Naranjo, alias Macaco, fue extraditado el 13 de mayo de 2000. ¿Recuerda usted, doctor? 2008. 2008. Que sea la primera precisión, distinguida señora juez. Es razonable, es de la lógica, es del sentido común, es de la ley ordinaria pensar que un hombre que es extraditado primero y previamente antes se le tuvo en alta mar, recordarán algunos de los colegas que están en la defensa, en alta mar porque era un sujeto seguro para la época, muy peligroso, iban en alta mar, en una fragata. 2008, 13 de mayo fue extraditado. Ustedes se imaginan, distinguida señora jueza, lo llevan a las cárceles de alta seguridad donde no puede ver la familia, donde incluso, tengo que decirlo, sus hijos, y lo estoy diciendo y lo puedo decir bajo la grada del juramento, tuvimos que llevarlos a Argentina, uno de ellos enfermo, el señor Carlos Mario, porque no les daban visa de entrada para ver a su familia. Regla de experiencia y contraindicio de inocencia que nos empieza a decir que la Fiscalía cabalgó aquí sobre la base de la especulación, las conjeturas que le están vedadas. Dice que sí, pero que me digan a mí que esto es una organización criminal y le tenga yo que poner el rótulo de alias Willy, alias Valentina, cuando tenía 14 años, que también no me imagino a Valentina, 14 años, menor de edad, estudiando, concertándose con el señor Macaco, como dice el escrito de acusación y todo. La señora fiscal que capturó, la señora que ordenó el allanamiento, la señora fiscal que ordenó los registros, que hizo la imputación, medida de aseguramiento, nos habla del Clan del Golfo.
10 veces en la legalización de la captura, 7 veces utilizó la palabra Clan del Golfo en la imputación y en la medida de aseguramiento 39 veces. Yo voy a demostrar al final que para casi todos no hay un solo elemento, no hay un indicio grave, que era lo que necesitaba la señora fiscal. Un documento, una grabación que nos hablaba del Clan del Golfo, del grupo armado delincuencial, ni se dice, no al señor juez para detener las personas, es que pertenecían al Clan del Golfo. Claro, si tenía elementos probatorios era válido que lo hiciera. Respecto de nuestros clientes, no hay un solo elemento. Señora jueza, ¿cómo hizo la conexión con el Clan del Golfo la señora fiscal? O el nexo. Lo hizo de la siguiente manera. El señor Diego Fernando Coca lo detuvieron, alias Platino. Téngase en cuenta, distinguida jueza, lo que voy a decir. ¿Quién es Diego Fernando Coca? Tío, parece que es hermano o entenado se le llama, así dentro del proceso, y lo dice la investigación, de doña Claudia Coca. Ya vamos viendo que no está la organización criminal, y lo voy a demostrar, sino una organización familiar, un núcleo familiar mejor. Pues resulta que aquí, lo que es cierto, porque yo no puedo tampoco, señora jueza, decir lo que es mentira, lo que parece sí ser cierto es que hay un ligero nexo, según la fiscal, y digo ligero porque tampoco tiene certeza, es una, digámosle, una apreciación es así un poco racional, y digo un poco porque tampoco nos han mostrado la inspección al expediente donde dice que tiene con el Clan del Golfo, del señor John Freddy Ríos, y del señor Coca, que ahora voy a entrar con el señor Coca. ¿Por qué? Porque Diego Fernando, que es pariente, y eso lo dice el expediente y lo admite la fiscalía, de doña Claudia. ¿Quién es doña Claudia? Aceptada por la fiscalía. Fue compañera permanente y madre de los 3 hijos de mi asistido Rosenberg. Luego ya bien, vamos viendo nexos familiares, no delincuenciales, distinguida señora jueza. Doña Claudia Coca, quien está detenida injustamente, es pariente, parece que entenada es el término correcto, crió a Diego Fernando. A su vez es compañero permanente, de acuerdo al artículo 33, me referiré más adelante, compañero permanente fue de Rosenberg. William es primo hermano aceptado por la Fiscalía de Rosenberg. ¿Quiénes los demás compañeros o coacusados? Son primos hermanos. ¿Quién es el coronel? Compañero de institución, y una institución que yo respeto mucho, que es el ejército. Porque resulta, señora jueza, que el señor coronel, hablará de él mi colega, efectivamente se pensionó como se pensionó Rosenberg, y montaron una empresa lícita, comprar y vender. Son compañeros. ¿Es lícito? Claro que es lícito que yo me pensione y quiera ganar dinero, y empezó a hacer dinero y a hacer movimientos lícitos. Compañeros, porque también el primo de Rosenberg perteneció a la policía. Los une la familiaridad, y los une también, distinguida señora jueza y colegas, los une el tema de haber sido compañeros. Luego aquello de la organización criminal, yo la cambiaría mejor por núcleo familiar y núcleo de compañerismo, colegaje, porque fueron señores que se ganaron los títulos. El título. Pero la fiscalía dice alias el coronel. No, doctora, así no se hace una investigación, y así no podemos llegar a un juicio con estas especulaciones y quebrantando el marco constitucional, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Pero no solamente eso, distinguida señora jueza. Yo voy a dar perfil a algo muy importante jurídicamente.
Ya no solamente nos sacrificaron el tiempo, irregularidad sustancial afectativa del debido proceso, el principio de presunción de inocencia. Está probado por parte de la Fiscalía. Lo dijo en la imputación. Ojo que estas personas son parientes. Valentina la llama amante, compañera permanente, efectivamente lo es en la actualidad. Doña Claudia Coca lo fue. Punto neurálgico, distinguida señora jueza, para decir algo valioso y capital para la defensa. Si lo sabía la Fiscalía y lo sabía el investigador, que era un núcleo familiar, a razón de que no los llamó, esa es otra forma de quebrantar el debido proceso, a un interrogatorio y decirles: ustedes los tengo investigados y hacen parte de una familia, y a ustedes los protege la ley y la Constitución en el artículo 33, que protege la familia, por Dios. A doña Claudia la capturan de que porque se separó de Rosenberg y quedó con una plata disfrutando el dinero. Eso es lícito. Lícito porque era compañera permanente. Y a Valentina le dicen: usted mueve dineros de Rosenberg. Si es la compañera permanente. Adelante leo una nota. Que iniciada una investigación, se puede ordenar registro de allanamiento. Claro, señora fiscal. Ah, pero a los 10 años y medio. No, a los 30 días. Lo dice la ley. Ley 906. Usted tiene 30 días para iniciar la investigación. El manejo de las transacciones y las cuantías que se acreditan fueron ingresadas al sistema financiero y económico del país. Las mismas reportan un incremento del patrimonio en favor propio y de terceros. Se activa un concurso homogéneo con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, de que trata el artículo 327 de nuestro Código Penal, en modalidad propia y en favor de terceros, como se ha señalado. Por todo lo antes mencionado, la Fiscalía General de la Nación formula imputación de cargos atribuyendo responsabilidad penal en las siguientes conductas que, como se anunció, se desarrollaron entre los años 2010 a 2018. Título 10, Delitos contra el orden económico y social, capítulo 5 del lavado de activos. Artículo 323, modificado por la ley, por el artículo 11 de la ley 1762 del 2015. Lavado de activos: el que adquiera, repito, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre, segundo verbo rector, bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, repito, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento, facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta en la pena en prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provenieren los bienes o los actos penados en los apartados anteriores se hubiesen realizado total o parcialmente en el extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio de comercio exterior o se introdujeran mercancías al territorio nacional. Este no es el caso precisamente. Este delito, esta conducta punible, se imputa en concurso homogéneo y sucesivo con el delito establecido en el artículo 327 del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de particulares, que al tenor reza: el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado en una u otra forma de actividades delictivas, por esa sola conducta incurrirá en prisión de 6 a 10 años, hoy 96 meses a 180 meses, y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito otorgado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2014 a partir del 1 de enero de 2005. Asimismo, se concursa con el delito o con el punible denominado concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, de que trata el artículo 340, inciso segundo del Código Penal, adicionado por el artículo 12 de la Ley 1762 de 2015, sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta norma fue modificada nuevamente por la Ley 1908 del 18, artículo 5, pero conserva en su integridad la descripción de la norma anterior. Que esta audiencia data del 2010. Si data del 2010, distinguida señora jueza, como se afirma en la misma imputación varias veces, empieza uno a preguntarse, estamos a 2020 y la imputación se hizo a finales del 2019, transcurrieron 10 años, ¿será que no existe el artículo 29 en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles? ¿Es posible, distinguida señora jueza, que los términos los violemos tan flagrantemente? No es este defensor, es la Convención Americana de Derechos Humanos quien dice que cada procesado tiene derecho a que se le investigue, como en Estados Unidos, que máximo 5 años, dentro de un plazo racional y razonable. Aquí han pasado 10 años y medio, luego estamos ya frente a un quebrantamiento del debido proceso. Mandato constitucional 93 que dice que los convenios internacionales suscritos por Colombia y ratificados en las leyes 16 del 72 y siguientes, esos términos deben entenderse de acuerdo al artículo 3 en armonía con el 93 de la Constitución. Hubiera sido máximo de 2 años y llevamos 10 años y medio. ¿Será que esa es una irregularidad procesal importante? Claro que lo es, distinguida señora jueza. Esta investigación empezó en el 2010, que para efectos de la defendida mía, Valentina tenía 14 años, para lo que voy a decir más adelante, distinguida señora jueza. Nos encontramos con la primera irregularidad sustancial que tiene apoyo en los tratados internacionales, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, que han dicho que de acuerdo y conformidad al artículo 29, las investigaciones no es en el plazo que quiera la Fiscalía. Tienen un plazo racional y razonable.
Por eso es que en este momento se suspenden los términos, porque estamos ante una justicia en campo penal que los términos cuentan para todos los efectos. Doctrinantes en materia de procedimiento penal, colega y compañero mío en la Universidad Libre, el doctor José Hilario Caicedo. ¿Qué dice el doctor José Hilario Caicedo en su obra sobre el sistema penal acusatorio? Dice y afirma que los plazos deben cumplirse y que es causal de nulidad cuando el ente acusador sobrepasa excesivamente los términos que la ley le consagra, la Constitución y los tratados internacionales. Es una garantía preciosa, de carácter internacional, constitucional y procedimental. Pero no solamente es el doctor José Hilario Caicedo, lo dice también la misma Corte en fallos y en salvamentos de votos. No se puede tener al ciudadano sometido a una investigación indefinida. Los términos de la ley procesal penal deben de ser respetados. Y no estamos hablando de 2 o 3 o 4 meses, distinguida señora juez. Vulneró no menos de 70 o 80 veces en este proceso, en el mes de diciembre, el principio universal de presunción de inocencia, que tiene más de 200 años, distinguida doctora. 200 años. E invito a la doctora Joana, con el mayor de los respetos, a que vuelva a escuchar los audios, señora jueza, cómo entre la imputación, la audiencia concentrada de legalización de la captura y allanamiento, y no voy a siquiera a mencionar en la petición de medida de aseguramiento de la fiscal, repite múltiples y cantidad de veces, distinguida señora juez, que estamos frente a una red criminal. Los respetos que usted viene dando, ha venido, es como debatiendo un tema de responsabilidad. Claro, doctora. Y creo, con todo respeto, le voy a recomendar con todo respeto que aquí no, esta audiencia no se hizo para cuestionar las audiencias preliminares, no señor, no es para cuestionar las audiencias preliminares, ni para que haya responsabilidad, por más que usted me diga que el artículo exige esa probabilidad, ese grado de probabilidad. Recordemos que es un acto de parte y que obviamente sufrirá las consecuencias en caso de no ser así al final del devenir de un proceso. Entonces yo lo requiero con todo respeto, doctor Gustavo, primero porque está repitiendo y recabando. Hombre, si la Fiscalía repitió 162 veces que una red criminal, usted aquí también está repitiendo, y aquí tenemos muy concretos con cuál es la vulneración o la causal de nulidad. Y no, doctor, o sea, venir a traerme una cantidad de textos, no, o sea, recuérdese que estamos en una audiencia de acusación, un acto de parte, como usted mismo lo reconoció. Eso lo estoy diciendo con el mayor de los respetos. Aquí no se viene a leer un libro del yo no sé quién Ojo lo que le voy a decir. El argumento que usted me ha dado en estos momentos contraría la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en varias decisiones. Una de ellas, decisión ensilada en jurisprudencia y extractos, ordenada alfabéticamente, contenidos con CDC, Iván Velázquez Gómez, página 393 y siguientes. Doctora, responsabilidad, lo dice la Corte. Su valoración no es del ámbito exclusivo de la etapa del juzgamiento, o sea que se puede hacer en la etapa instructiva. Del indicio de responsabilidad penal, se puede afirmar que la responsabilidad penal es una valoración compleja, esto es, integrativa, en que se aplican los también juicios de tipicidad, conducta en sus aspectos objetivos y normativos, previsión de causalidad y resultado, antijuridicidad, no su concepción formal y material, con la consecuencia de la lesividad o peligro del bien jurídico tutelado sin justa causa. Culpabilidad,
imputabilidad, dolo, culpa y preterintención. Es pues la responsabilidad penal afirmativa o excluyente el objeto de máxima consideración del debido proceso y es en referencia a la misma como al interior de la investigación, señora jueza, de la investigación, no del juzgamiento. Es que ese caballito de batalla que solamente se pueden dar los debates de la responsabilidad penal, no, es en sede de investigación, lo dice la Corte. Distinguida señora jueza, que es la misma Corte que dice que sí se puede hacer, claro, si es en sede también de imposición de medida de aseguramiento, yo tengo que demostrar como fiscal la responsabilidad penal para que me decreten la medida, o si no la antijuricidad, entonces yo puedo detener a una persona con la sola tipicidad, eso quebranta los tratados internacionales. Aquí lo dice, lo vuelvo a repetir para que quede en la sede y en el audio. Es pues la responsabilidad penal y es referencia a la misma como en el interior de la investigación e imposición de medida de aseguramiento, acusación. Doctora, esta jurisprudencia la obliga a usted porque eso lo dice el artículo 230 de la Constitución, factor auxiliar de la Administración de Justicia. En su obra sobre el control de las medidas de aseguramiento dice, y es afirmativo, que se debe hacer para detener a una persona el juicio de probabilidad de autoría, probabilidad de culpabilidad y probabilidad de antijuricidad. Y resulta que la defensa lo que tiene es la probabilidad de que la señora Valentina y demás no cometieron ningún delito, porque además lo ampara una causal excluyente. Poder detener hay que hacer un juicio. Eso es doctrina. Artículo 230, doctora. ¿Quién lo dice? Gustavo Morales Marín, en Ciencias de las Pruebas Penales. ¿Cómo hay que hacer los juicios, señora jueza, de tipicidad, de culpabilidad y de antijuricidad? Que es lo que no ha hecho la fiscal. Y doctora, y con el debido respeto, desde ya le digo, usted no me puede negar la existencia de la doctrina y la jurisprudencia ensilados en los artículos 29 y superior con el 230, y ya le he dicho, claro, pero por Dios, es que cómo vamos a detener a la persona solamente con la tipicidad. La responsabilidad penal, por supuesto, que se debate en sede de investigación. Y doctora, como me quedan un pocos minutos, le quiero decir que le puedo a usted presentar varias doctrinas y jurisprudencias aplicables por el artículo 230 para demostrarle a usted. Debe hacerse los juicios de responsabilidad en la imputación, porque es que lo que se habla es de un delito, no se habla de un hecho típico, sino de un hecho típico, antijurídico y culpable. Por respeto al doctor no voy a mencionar aquí quebrantamiento del debido proceso de la Fiscalía, porque sé que en su libro Control Constitucional, la imputación de cargos, lo va a hacer mejor que yo. Por Dios, señora jueza, pero no solamente eso, claro que se discute la responsabilidad penal. Y algo más grave, nos hablan de una fuente, señora jueza. No conocemos la fuente. Y también lo dice la ley, y le pido el favor, doctora, para efectos de que usted me responda, si va a negar la nulidad, que me responda, si se cumplió y se dio cumplimiento a la ley, cuando dice que esa fuente, la fuente que da origen, señora jueza, lo dice el artículo 221 de la ley 906, debe ser valorada por el investigador y exponerle los motivos al fiscal de por qué sí o no es confiable la fuente. Hacer un juicio de probabilidad de la tipicidad, un juicio de la probabilidad de la antijuricidad y un juicio de la probabilidad de la culpabilidad. Doctora, le había prometido, porque yo no le puedo a usted mentir, cuando usted me dijo y me afirmó que no se discute en sede de audiencia pública la responsabilidad penal, por Dios, doctora. Señora jueza, entre otras cosas es la última edición del año pasado, no tiene 20 años. Aquí le voy a leer la parte pertinente. Página 397, para
contraargumentarle a usted si es que es cierto o no que en sede de investigación se analiza la responsabilidad penal. Entonces, ojo que quede en el audio, entonces, la inferencia razonable constituye un juicio de valor de probabilidad, señora juez.